Bueno, Lucía, pues según los estudios que tengo realizados y las opiniones de varios compañeros, lo que tengo que decirte es que tienes esclerosis lateral amiotrófica, que no sé si sabrás lo que es, conocida como ELA. Ela, ¿eso qué es? Bien, la ELA es una enfermedad neurodegenerativa y progresiva del sistema nervioso central, la cual afecta a las motoneuronas, que son las neuronas encargadas de la contracción de nuestros músculos. Bueno, pues hay varios tipos dependiendo de la zona cerebral a la que afecte. Si afecta a la zona del bulbo raquídeo, a la zona de la parte baja del encéfalo, sería la ELA vulvar. Y si afecta a la médula, sería la ELA medular o espinal. Afecta a la musculatura voluntaria y la respiratoria, aunque la musculatura involuntaria se puede ver afectada indirectamente a lo largo del transcurso de la enfermedad. La sintomatología de la ELA se va a caracterizar por alteraciones en el movimiento, alteraciones en la coordinación, debilidad muscular, alteraciones también en lo que vendría siendo la respiración, porque es una enfermedad progresiva y puede afectar a los músculos respiratorios. También puede afectar a la hora de tragar y provocar alteraciones alimenticias, alteraciones en el lenguaje, en la comunicación y también como forma de alteración psicológica, depresión o apatía. ¿Cuándo no va a haber una sintomatología propia del ELA? Cuando haya alteraciones en los esfínteres, alteraciones intestinales, alteraciones cognitivas, que son alteraciones intelectuales, y también cuando hay alteraciones de la sensibilidad o alteraciones en el movimiento de los ojos. Una de las afectaciones más importantes de esta enfermedad son las limitaciones que presentan estos pacientes a la hora de realizar sus actividades diarias, que puede repercutir tanto a relaciones sociales como familiares. ¿Has notado del momento del diagnóstico hacia aquí algún tipo de limitación que te impida hacer esas actividades? Sí, todas, digamos. Ya mi condición física, pues andar cada vez más dificultoso, ello conlleva pérdida de equilibrio, de estabilidad, coordinación. Es decir, que mi actividad física se limita a mantener esa condición de equilibrio, coordinación y fuerza que va quedando. Vale. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas a partir de los cuales le diagnosticaron la enfermedad? Los primeros síntomas empezaron en verano de 2021. Eh, Mi habla era un poquito lenta, digamos que cuando a lo mejor tomaba una simple cerveza, aún más se agravaba ese habla que yo siempre he hablado muy rápido, muy fluido, y era como que se ralentizaba a la hora de pronunciar una frase completa. ¿Y has notado cierta mejoría desde que empezaste a ir al fisio hasta ahora? Mejoría nunca. Lo que pienso es que ello me ha ayudado a que la enfermedad no avance tan rápido. Si a día de hoy no tuviese ese fisio, pienso que estaría cada vez más rígido, estaría cada vez más limitado en movimiento y al final lo que es mi actividad diaria se hubiese reducido a estar en casa, en una silla de ruedas. ¿Tú ves necesario que los pacientes y sus familiares acudan a un fisio? A 200%. Y además ha hecho algo hincapié que mucha gente se olvida. Parece que la ELA es solamente el enfermo. La ELA es el enfermo y las personas que acompañan al enfermo. Años de experiencia tengo muchos. Casos de ELA he visto muchísimos.
Yo pertenezco, aparte que quedé en la Asociación de Extremadura, a la Nacional, y tengo WhatsApp con muchísimas personas de ELA, y te diré que no hay dos casos de ELA iguales, que hay mucha variedad dentro de la misma ELA, aunque haya dos grandes grupos, que es la ELA vulvar y la ELA espinal, pero dentro de eso hay evoluciones muy distintas. La fisioterapia en muchos casos te ayuda a ralentizar. Pasa que falta formación. Yo te digo, llevo muchos años con fisio y la mayoría no saben ni cómo coger una ELA, de verdad, por lo menos en Extremadura. Sobre todo fisioterapia respiratoria, que es necesario al máximo, no hay preparación. Y nosotros ahora estamos exigiendo y pidiendo que haya formación en fisio, respiratoria y fisioterapia en general. Trabajo, si me podías resumir la entrevista, es que es fundamental el papel del fisioterapeuta, no podéis decir, y te lo dice una paciente que llevo trabajando con pacientes muchos años y que conozco muchos pacientes y que creo que es importantísimo. Yo dejo oficina o dejo oficio y me lo noto. Me falta movimiento. Los ánimos se notan muchísimo, o sea, es una cosa que al día a día, siendo sobre todo tu padre que lo ve diariamente, pues se le va notando que el ánimo va decayendo, pero ya también esto depende del día. Hay días con el que el paciente se encuentra con más ánimo, con más ganas de salir a la calle, con más ganas de interaccionar con la gente. Y hay otros días que mi padre solo quiere estar tumbado en la cama y no hacer nada. Bien, ¿te resulta difícil hacer las movilizaciones con tu padre, ayudarle a darle de comer, a merendar? Pues lo que es darle de comer, o sea, en ese sentido no resulta difícil. Lo que más resulta difícil es a la hora de tener que moverlo, tener que ponerlo de lado, ponerle la pierna de un lado para el otro lado. O sea, o ya también es verdad que para la comida resulta difícil porque para él ya el tragar cada vez es una complicación más difícil. Entonces cada vez tiene que ser más lento, con más cuidado. Como asociación, nosotros tenemos una serie de funciones, una y la más importante, velar por los derechos de la persona afectada. Tenemos una estrategia de gestión sanitaria que consiste en programas que hacemos de la mano de la Consejería de Salud para mejorar la calidad y la atención que se dan a los pacientes de ELA, desde las unidades multidisciplinares, el asesoramiento genético, ensayos clínicos, atención domiciliaria en los momentos más finales de la enfermedad, como son los paliativos, así como una estrategia desde el punto de vista del ámbito social. Conseguir pues, que los pacientes de ELA sean prioritarios y se tenga una discriminación positiva en derechos como es la dependencia, como es la discapacidad, conseguir la tarjeta de aparcamiento o simplemente la incapacidad laboral o gran invalidez. Respecto a los servicios que ofrecemos, pues efectivamente nosotros tenemos el apoyo psicológico para el paciente de ELA, normalmente siempre se realiza de manera online. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los pacientes de ELA no pueden hablar, por lo tanto esa comunicación terapeuta-persona va a ser siempre pues, a través del ordenador. Tenemos programas de fisioterapia en domicilio para los pacientes. Tener en cuenta que cuando se diagnostica la enfermedad de ELA, los pacientes ya casi siempre tienen un alto nivel de dependencia. Por lo tanto, la fisioterapia muchas veces se realiza en casa. Tenemos terapia ocupacional y asesoramiento de cuáles son las ayudas que tenemos que prestar y un banco de ayudas técnicas bastante extenso. Respecto a las ayudas que se prestan, las más demandadas son camas articuladas, son grúas, son sillas de baño, son sillas motorizadas y todo tipo de, de artilugio para poder llevar a cabo su vida lo más autónoma posible. Tenemos un programa de ayuda domiciliaria que consta de 4 horas a la semana, es poquito, pero para poder abarcar el mayor número de personas posible. Y tenemos también un programa que es muy interesante, que es el de la comunicación alternativa y aumentativa, mediante unas becas en donde facilitamos a los pacientes de ELA equipos completos para que se puedan comunicar mediante la mirada.
sinceramente los enfermeros estamos al lado de estos pacientes más en estadios donde está muy evolucionada la enfermedad y principalmente les ayudamos en apoyo, apoyándoles un poco en todo el deterioro funcional a los que se están afrontando, temas de ayuda en cómo afrontar ese final de vida con tanta pérdida de funcionalidad, ¿no? El tema de los cuidados principalmente a nivel de evitación de posibilidades de, por ejemplo, en la disfagia, por el tema de la deglución, el tema de un poco cómo orientar la preparación de la dieta, cómo afrontar el tema de normalmente cuando te enfrentas a la inmovilidad, y a la flacidez y a la falta de movilidad, pues empiezan a aparecer problemas relacionados con eso, con la falta de movimiento. Y bueno, para evitar la aparición de escaras, en el tema de afrontamiento también, dando apoyo, informando sobre todos los procesos que van apareciendo, que son pues un poco secundarios. La pregunta sería si hay un protocolo a la hora de un diagnóstico de ELA. Vale. Existen no solo protocolos, existen multitud de consensos a nivel de expertos, a nivel de coordinación con servicios como el de neurología, que incluyen perfectamente todas las posibilidades de un paciente que tenga ELA. Pero eso no pertenece al ámbito de atención primaria. El paciente que se diagnostica de ELA, entra ya en un seguimiento muy especializado y ahí sí está todo protocolizado. Yo creo que lo que me pregunta más hacia un protocolo desde primaria. Pues no lo hay, pero por una sencilla razón. Primero, enfermedad muy infrecuente. Segundo, enfermedad cuya aparición no es aguda, o sea, no se digamos, diagnostica en la primera vez que un paciente viene, sino hay un proceso en el cual el proceso está más o menos identificado por una serie de síntomas, fundamentalmente de debilidad motora, que son los primeros que llaman la atención, en los cuales lo que los protocolos nos dictan a nosotros es que ese paciente se ha estudiado. Después las pruebas específicas pertenecen al ámbito especializado, pero sí es cierto que hay una ventana amplia donde el paciente va presentando síntomas y tú tienes una sospecha diagnóstica de que hay una disfunción neurológica. Ahí el protocolo lo que dicta es una interconsulta con neurología, es lo que dicta. Y eso sí está protocolizado como es obvio, pero no es un protocolo de ELA en primaria. ¿Y las principales dificultades que se enfrenta un paciente con ELA? La dificultad yo lo diría más en eso, en la participación en sus actividades de la vida diaria, que es donde mayor problema están teniendo. La verdad es que los cuidadores también tienen que aprender mucho y cuando le dan el diagnóstico y cuando están ingresados por algún ingreso a lo mejor no correspondiente a la ELA, sino por cualquier motivo, pues sí que a los cuidadores se les va instruyendo. Cada vez que tiene fisioterapia respiratoria en el hospital se le instruye a los cuidadores, pero siempre en casa después encuentran nuevas dificultades, porque si están instruidos en levantarlos de una cama de hospital y en casa la cama suya no es articulada o no tiene carro elevador o no tiene... Entonces, y además, como las circunstancias van cambiando y van cambiando normalmente rápido, pues siempre hay algo en domicilio que hay que revisar. Hay que revisar si necesita una tabla de transferencia para poder trasladarse de la cama a la silla, si ahora necesita grúa, si ahora necesita otro tipo de aparato, que los aparatos de apoyo, vamos. Eso es, se van cambiando conforme va evolucionando. Conforme vamos viendo qué evolución va teniendo, valoramos qué actividades de la vida diaria están dificultándose y vemos, porque desgraciadamente, aparte de mantener en todo lo posible lo que es la función y la movilidad, nos basamos también un poco en que siempre intentar el máximo de tiempo posible que pueda mantener su participación en ella. Entonces, ahí vamos enfocando todo lo que es el tratamiento. Entonces va evolucionando ahí. En cuanto a los pacientes con ELA, sabemos que no todos están hospitalizados y los que no pueden venir al hospital. ¿Ustedes creen que es necesario el tratamiento en domicilio? Hombre,
Es que el entorno es importantísimo. Entonces, yo como terapeuta no te puedo decir otra cosa. Para mí es muy importante el tratamiento en domicilio, claro que sí. Es verdad que hay ciertas cosas que no podemos tratar en domicilio porque requieren de maquinaria que no lo tenemos nosotros, pero es verdad que siempre ir al domicilio, dar unas pautas, a valorar el entorno para todo lo que tiene que ver, qué dificultad y cómo facilitar incluso cuidado. Entonces, todo eso tenemos que estar a verlo en el domicilio. ¿Creéis que es necesario más personal y materiales para tratar a estos pacientes? Y tanto, todo el material y toda la personal que fuera necesario. Es verdad que requiere muchos recursos, pero que yo creo que todo se puede poner por delante. Es bueno. Sí, sí. Muchas veces por estar tan limitado en el tiempo, hacen que no le den ciertos recursos, como por ejemplo silla de rueda eléctrica, que no la tenían indicada porque no entra dentro de la cartera de servicios. ¿Y cómo crees que ayuda la fisioterapia a estas personas cuando ya empiezan a de fisioterapia? Pues sé que sois fisios y que estáis estudiando fisioterapia, pero en la unidad donde yo trabajo somos una unidad multidisciplinar. Es que no trabajamos solo fisios. Entonces, eso lo tenemos tan integrado que trabajo con compañeros terapeutas ocupacionales, con compañeros logopedas, con la psicóloga, como os he comentado anteriormente, el médico rehabilitador, el neurólogo, la neumóloga, la nutricionista, la enfermera gestora de casos. Es que somos un equipo tan multidisciplinar que todos ayudamos a esos enfermos de ELA. No tiene cabida pues el fisio solo va, me invento, a estirar. Es que es un trabajo multidisciplinar. ¿Qué trabajamos? Trabajamos la pérdida de fuerza muscular, trabajamos esa disfunción motora, trabajamos calambres musculares, la pérdida de equilibrio. Nuestro principal objetivo es dar la máxima calidad de vida a estos pacientes y sobre todo su funcionalidad, aumentar su independencia al máximo. Tenemos mucha gente joven, pues tenemos gente pues que le gustaba, no sé, pues ir al gimnasio, hacer zumba, ¿no? Pues con esa paciente trabajamos bailes, trabajamos equilibrios y coordinación mediante una actividad significativa para su vida, como sería el baile. Las pacientes más mayores que a lo mejor no hacen zumba y a lo mejor no van al gimnasio, pues les preguntamos, ¿tú qué solías hacer en tu vida? Intentamos hacer actividades significativas para ellos. La última pregunta que queríamos hacerte con respecto a la ELA es cómo os sentís al tratar a una persona con ELA, sobre todo a pacientes que llegan con ese diagnóstico tan precoz. Pues mira, voy a ser sincera, esta para mí es una pregunta dificilísima, porque al tratarlos desde el principio, como ya saben, nuestro trabajo, aparte de contacto físico, también tenemos un contacto emocional. Y hacemos piña con los pacientes. Es que lo que os he comentado anteriormente un poco en una respuesta anterior. Son pacientes jóvenes, con hijos, en su cúspide de carrera profesional y ¡pum! Diagnóstico. Yo personalmente a veces he entablado como empatía, ¿no? Porque si es una mujer aproximadamente de mi edad, con 2 hijos como yo, con una carrera profesional importante que te la has trabajado y de repente te dicen esto, pues es inevitable sentirte esa empatía por esa paciente. A veces nos sentimos impotentes por no poder ayudarles más, porque los fisios hemos estudiado ¿para qué? Decídmelo vosotras, para recuperar y para curar. O sea, en nuestra cabeza como fisio no entra el que no haya una recuperación funcional. Y en el caso de la ELA, esos 2 objetivos son imposibles. Es una neurodegenerativa. Siempre va a ir a más, siempre va a ir a perder función y siempre va a ir a perder fuerza, movilidad. Hacer este cambio de paradigma en nuestra mentalidad rehabilitadora es complicado, pero estamos para ello también. Hablamos de ELA, pero hay miles de enfermedades a día de hoy sin cura, miles de enfermedades que debería de darse más visibilidad
creo que es la mejor forma de apoyar una causa, de que el ciudadano se conciencie más con ello. Y vuelvo a lo de siempre: falta apoyo político, ya sea económico, que por supuesto es muy importante, pero a nivel burocrático vamos a una marcha muy lenta. Y que paséis buen fin de. Aprovechar el fin de que va a ser a tope, y importante, disfrutar de la vida al 200%. La vida son bajones, subidas. Os lo digo yo con 37 años y fíjate, ojalá que mucho más, pero que disfrutéis de una etapa tan bonita que tenéis, que es curtiros, formaros y haceros grandes ante adversidades cuando el día de mañana llegue. Ojalá que os tarden mucho, 80, 90, 200 años, pero que disfrutéis de cada momento que viváis. No lo olvidéis nunca.